Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de ExpoMate Talks, que como ustedes saben es un espacio donde abordaremos los temas más relevantes que vamos a ver en la ExpoMate del próximo año. Esta edición contará con grandes expertos, grandes temas, y para irles dando una probadita de todo esto, es que vamos a tener todos estos episodios. El día de hoy tenemos un gran episodio para hablar de TI o tecnologías de la información en el sector de la energía, lo cual es un tema sumamente innovador y muy interesante. Y para hablar de este tema el día de hoy tenemos a un gran invitado, Adrián Campos, periodista en tecnología. Adrián, bienvenido a ExpoMate Talks. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Y pues bueno, queremos hablar contigo justamente de este tema, que eres experto en tecnología y cómo ahora converge este fenómeno de la tecnología en un sector como el energético. Creo que es muy interesante porque antes hablar de energía implicaba hablar de cuestiones de infraestructura, de ductos, de plataformas, de un sinfín de cuestiones, y ahora no necesariamente se limita a eso, sino que también hablamos de tecnología, de datos, de software, de nube, y es muy interesante. Yo creo que mucha gente ni siquiera puede concebir cómo es que estos dos temas se entrelazan. Entonces, pues me gustaría empezar justamente para que nos digas cómo es que la tecnología es parte de este corazón operativo pues ahora de la energía. A final de cuentas, como toda la tecnología, pues ha ido metiendo en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Ya, es más, aquí está la prueba, cada uno tiene su teléfono celular, que ya es una computadora per se, y obviamente la tecnología se fue metiendo en el mercado energético desde el software, que era lo que necesitábamos para empezar a medir justamente ahora sí que las mediciones eléctricas, lo que hacía la gente en su casa, cuánto consumía, ser más exactos, evitar los fraudes. Por ejemplo, en el sector petrolero, recuerdo que todavía hasta hace 2018 tuve la oportunidad de entrevistar a una empresa, no voy a decir el nombre, que estaba creando partículas justamente para meterlos en los ductos del petróleo, para saber dónde había una baja de presión, y justamente ahí podía haber una fuga o quizás robo de combustible. Pues estamos hablando de que no es algo que sea actual, sino que ya, por lo menos yo le calculo más de 15 años. Y poco a poco este mundo de la tecnología pues ha ido evolucionando, y obviamente como las necesidades energéticas han ido creciendo, pues obviamente también va a ir avanzando junto como va a ir avanzando el mundo energético. Pero también tomemos en cuenta algo, que al final pues las empresas y los mismos gobiernos están viendo hacia lo que es la Agenda 2030, en lo cual empiezan a disminuir todo a emisiones cero, y la tecnología va de la mano con ello. ¿Y qué áreas crees tú del sector energía? ¿Cuáles crees que se han visto más impactadas o que han cambiado más con este fenómeno de la digitalización? Pues yo creo que todo, porque al final, por ejemplo, si vemos al sector energético público, pues ya, por ejemplo, ya puedes tener tu recibo electrónico de la luz, tu recibo de pago. Y eso, aunque no lo creamos, es algo de la eficiencia que tienen que manejar los gobiernos y las empresas, porque digitalización no se refiere solamente a tomar una fotografía y subirlo a la nube, no. Quiere decir todos los procesos, desde cómo contratas. Sí, toda la cadena de suministro. Exactamente. Evitar hasta los mismos fraudes, licitaciones adecuadas, las cuales ahora sí que vayan siendo vigiladas a través de diferentes tecnologías, como por ejemplo ahora lo es el blockchain. Claro. Y, por ejemplo, este tema, ¿crees que se ha catapultado muchísimo por un tema regulatorio, por un tema que propiamente la eficiencia energética lo empuja a que se dé, o por qué se ha dado? Yo creo que ha sido un poco de todo, sobre todo porque las empresas, al ser global, las empresas que están ofreciendo los servicios a los gobiernos, en este caso a Pemex, a CFE, o porque también están trabajando con otras empresas internacionales, pues tienen que estar comunicados de alguna forma y tienen que empezar a eficientar los procesos. Pero es algo que en México, o sea, hablas de algunos ejemplos de hace 15 años, pero es algo que en México no veíamos o no era tan común, lo veíamos en otros países. Hablas de la Agenda 2030 y es algo que pues todos los países deben de apegarse, ¿no? Y cumplir con estas metas. Sin embargo, en México, del dicho al hecho, hay un gran espacio. Esta que te comentaba para ver la presión de los ductos, estaban empezando a trabajar con Pemex en ese entonces, iban a empezar a ver como una prueba, ya que no los contrataran por otras cuestiones, justamente por cambios de sexenio de gobierno, pues ya no se dio, pero sí pensaban hacerlo
justamente para evitar el robo de combustible, y eso quizá nos hubiera llevado un poquito a no comprar ciertas pipas, ¿no? O sea, si lo hubieras comprado, sí intentarías de alguna manera digitalizando, y es más, creando hasta un algoritmo que te dijera más o menos en dónde es donde se estaban robando la mayor cantidad de combustible, y poner mayor vigilancia ahí, poniendo un mayor énfasis, y quizá pues hasta eficientar o crear unos ductos que fueran más, pues más gruesos, que te permitieran tener menos robo, ¿no? Es justamente esa parte de la digitalización los que nos permite hacer esto, o evitar también los famosos, los diablitos para que tanto daño le causan a CFE, ¿no? Claro. Que la gente que se está robando la energía, o los famosos, pues puestos callejeros que se montan también en esta infraestructura y que terminan por dañarla. Ahora justamente la digitalización te permite crear algoritmos también para saber, por ejemplo, en la parte del sureste, que se ha visto afectada con variaciones de voltaje, de repente, pues sí, temporada de invierno, temporada de verano, pues se eleva el uso de energía debido a los aires acondicionados. Ahorita, por ejemplo, no sé si supiste que hace unas semanas se habló de que quieren crear una supercomputadora mexicana, y que parte de lo que se va a hacer es empezar a crear algoritmos que ayuden tanto a la parte de clima, y esta parte de clima ayudaría a la parte de agraria, pero también ayudaría a la parte energética. Pero esa supercomputadora, ¿quién la controlaría? El gobierno mexicano. El gobierno mexicano, a partir de la iniciativa que lanzaron junto con un ente en Barcelona. Se va a empezar a capacitar a personas en México, especialistas, que se van a ir a Barcelona, y a lo largo de, si no tengo mala memoria, la primera semana de 2026 se empieza a construir, a desarrollar esa supercomputadora que ayudará en estos aspectos. ¿Y cuánto tiempo les va a llevar aproximadamente? Yo calculo que alrededor de unos 12 a 13 meses. Estaríamos viendo la computadora en funcionamiento como tal para 2027, pero ya podrías tener, por ejemplo, aquí una computadora que con tecnología netamente mexicana te va a predecir los picos del clima, cuándo va a ser mucho frío, cuándo va a ser mucho calor, lo que ayudaría también a eficientar toda la parte energética. No, wow, eso me parece sumamente innovador para cómo están las condiciones aquí en nuestro país. Sin embargo, hoy en día, ¿no crees que el gobierno se ha visto un poco renuente? Digo, este es un gran ejemplo, pero normalmente yo creo que todo este tema de la digitalización y la TI en el sector energético era algo que estaba siendo impulsado por el sector privado, no tanto por el gobierno. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que estamos viendo una transición al respecto? Mira, yo creo que al final estamos viendo un poco más de apertura. Esto que yo te comentaba, el ejemplo con el que inicié de estas nanotecnologías, lo que me decía esta empresa es que estaban apalabrados con el sexenio de Peña Nieto. Venía el cambio de gobierno, y sabemos que pues el sexenio pasado no estaba muy de acuerdo con la tecnología. Si no tengo mala memoria, hasta el mismo presidente lo dijo una vez, que la tecnología era un gasto innecesario, que eran, ¿cómo dijo? Sistemas de moda. Si no tengo mala memoria, y eso no estoy mintiendo, lo pueden buscar, fue en una mañanera, si no tengo mala memoria, del 19 de marzo del 2019. Lo tengo tan grabado justamente porque se me hizo... Claro, entonces digamos que ahí se partió el plan y se está retomando ahora con esta administración. Un poco, sí, es un poco. Okay. Están apostando por la digitalización, no tanto porque eficientar, sino porque al final pues, estamos en un mundo en el cual la tecnología y la energía pues van de la mano. Sí, todos van caminando hacia allá. E incluso en el episodio pasado de este podcast estábamos hablando de cómo tienen que estar articulados y coordinados el gobierno con el sector privado, tanto en el plano regulatorio como en el plano tecnológico, porque si no, no vamos a tener el camino trazado hacia la ruta que queremos, ¿no? Así es. Mira, creo que el ejemplo más fiel es cómo está Pemex justamente atrasado en cuanto a tecnologías. Se depende mucho de la iniciativa privada y crear APPs justamente para que la tecnología con la que cuentan los privados pueda ayudar ya solamente a extraer y a localizar los mismos pozos, ¿no? Porque Pemex no tiene la capacidad. O sea... Sí, seamos sinceros, hay que ser realistas. Claro. Y la misma CFE tampoco lo tiene. Vuelvo al punto de los apagones en Yucatán. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que también los particulares han deseado invertir en tecnología. Es más, hasta las mismas personas
como individuos hemos querido invertir en ocasiones para tener paneles solares, para tener nuestra propia pues celdas y ahorrar energía, pero el mismo gobierno te detiene con tanta regulación y eso es en lugar de incentivarnos, pues es lo que hace es espantarnos, ¿no? No, claro, y justo, o sea, la palabra incentivar creo que es clave, porque también hay un tema que es el tema de los costos. Implementar eso, tú podrás ver los beneficios muy claros, pero lleva intrínseco un costo. Así y es. Entonces, si no incentivas o de cierta manera como que subsidias ese tipo de cosas, pues nunca se van a implementar. Mira, ahora se habla mucho de que las empresas, de que las empresas automotrices están apostando por la parte de energías limpias. Autos híbridos, obviamente lo que reduciría el uso de gasolina, pero en México no se puede hacer. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo de la infraestructura que quiere y que te deja poner el mismo gobierno. Claro. La pregunta al aire es, ¿cuántas electrolineras públicas hay? Son muy pocas. Encuentras en algunos centros comerciales, encuentras en algunos edificios de oficinas, pero no hay quien te lo ofrezca. Es más, el mismo gobierno en este caso no incentiva la compra de estos automóviles y obviamente, ¿qué es lo que hacen? Pues te dicen, pues sí, te voy a perdonar la tenencia, pero es carísimo tenerlos. El otro día platicaba con una persona de los famosos plataformas de transporte, y decía que por lo menos a él sí le había ahorrado el tener un coche híbrido, no es cierto, eléctrico, pero lo que le salió caro fue el adaptar toda su infraestructura eléctrica para poder entonces hablamos de que sí, son inversiones que van arriba de los 30, 40 mil pesos, pero la gente sí va a ver una reducción y las mismas empresas lo pueden ver, pero a largo plazo. Claro. Ya no hablemos ni siquiera a corto, quizá mediano. Adrián, y bueno, creo que con todo esto que nos comentas nos queda muy claro el beneficio que lleva consigo el tema de implementar las TI en el sector energético. Pero también creo que no podemos dejar de lado el observar todos los retos que implica el implementar esto. ¿Por qué? Porque hemos visto casos donde quizá una vulneración en los sistemas operativos pueden bloquear o causar daños en una planta nuclear, pueden dejar sin energía eléctrica a una ciudad. Hay muchas cuestiones que creo que son buenas con la digitalización, pero que el tema de la ciberseguridad, que es un elemento pues aliado, digamos, de la digitalización, puede llegar a ser complicado porque todavía existen como estos gaps pues de mejora o de desarrollo. Entonces, ¿cuáles crees tú que son estos principales retos con la ciberseguridad? El principal no es tanto hay en las empresas en general, no solamente las eléctricas y los gobiernos, hay un gran tema entre la inversión en capacitación para las personas, no solamente la gente de sistemas, sino en las empresas en general. El tema de la ciberseguridad hace mucho tiempo que dejó de ser vertical, ahora es horizontal. Ahora las mismas juntas de gobierno de las empresas, llámese el sector que se llamen, deben estar inmiscuidas en ellas, porque afecta a todos. Afecta a todos. A eso te refieres con que sea horizontal, horizontal, ¿no? Así es. ¿Y por qué? Porque imagínate, te voy a poner el ejemplo en famoso ciberguerra. El primer ataque que recibió Ucrania no fue un bombardeo, fue un ataque justamente a una de sus plantas, una hidroeléctrica, que paralizó medio país y afectó a uno de los hospitales más grandes que tenían en Ucrania, con urgencias. Mucha gente murió y muchos de los servicios que estaban pues se vieron afectados. Y este fue el primer gran ataque hacia Ucrania y empezó a debilitarlo. O sea, imaginemos nada más... Sí, la magnitud. El contexto. Claro. Para que haya sido el primer ataque. Ahora, traspolémoslos a nivel empresarial. ¿Qué pasaría si de repente, no sé, Repsol, Iberdrola, de repente se vieran... No, Iberdrola sí se ha visto atacado. De hecho, ya se había atacado alguna vez. Se vieran atacados nuevamente, ¿no? Pues el reto no es cómo lo pueda rescatar, sino la información que se genera y aparte tu prestigio como empresa, porque más allá de eso, ¿cuántos datos de clientes, cuentas bancarias, los mismos empleados pueden quedar expuestos? O sea, exactamente. Imaginemos que ahora ya... Las implicaciones legales que también eso tiene. Exactamente. Ahora imagínate que ya se habla de que el petróleo ya no es el recurso natural más caro. Ahora son los datos personales que cada empresa tiene. ¿Por qué? Porque puedes saber el tatuaje digital de cada persona, dónde va, qué compra, cuándo compra, con quiénes son sus clientes, a qué se dedica.
Entonces, pero todo ese sistema de que todo está encriptado, el blockchain, ¿no lo blinda un poco? Pero nadie invierte todavía en eso, justamente a la parte que voy. Sí. O sea, tienes que invertir en tecnología y en capacitación, pero hay una gran brecha entre lo que se hace. ¿Por qué? Porque las empresas todavía no tienen la noción. Creen que con ponerle un simple firewall ya lo puedes tener. ¿Y de qué te sirve tener un blockchain si de repente el eslabón más débil de tu cadena de ciberseguridad pues es tu empleado? Claro. Porque sí, la ciberseguridad es un tema humano. Exactamente. La ciberseguridad no solamente es tener los sistemas, es todo. Sí, es un círculo que va integrado. Y hablas de inversión y de capacitación para justamente tratar de controlar el factor humano. Pero, ¿qué tanto realmente, hablando de la situación en México, las empresas mexicanas están preparadas para hacer frente a estos retos de ciberseguridad? No los hay. El mayor ejemplo que tenemos es el de Pemex. Justamente, recordemos que hace unos años su información se vio vulnerada y justamente por alguien se le ocurrió pues abrir un correo electrónico que recibió con un mail, con un link que los metía hacia una parte que le podemos llamar phishing, es la parte de ingeniería social. Por eso es importante que las empresas sepan y tengan políticas de ciberseguridad. ¿Qué empleado tiene acceso a qué información? Sí podemos meter hasta USBs. Si mi celular como empleado tiene acceso a este correo, ¿qué información puedo bajar? Porque por ahí se empiezan a meter. Un ciberataque no es inmediato. Este ciberataque de Pemex se tardó alrededor de 6 meses. Se empezó a meter a través si no tengo mala memoria, de un cliente de una cadena de gasolinerías. Se metió por ahí, pudieron meterse al sistema de Pemex y ahí se incubó el ataque por aproximadamente 3-4 meses. Lo que pues de repente hizo, acabó y pues la solución que tomó ahí Pemex, si no tengo mala memoria, fue bajar el switch, que es lo que se llama apagar todos los sistemas, para que la información se quedara ahí. Posteriormente los ciberataques lo que hicieron, los ciberatacantes pues pidieron un rescate. ¿Por qué? Porque la información ya la habían encriptado ellos. Pero eso no te garantiza que tú pagues un rescate y que esa información no sea dada a conocer. Y ahí les recomiendo a las empresas, si quieren saber un poco más sobre ello, quiénes son las empresas que están siendo atacadas y quiénes tienen datos expuestos, sigan a Ignacio Villaseñor, editor del periódico Publímetro. Él, en su cuenta de X, sube muchos ataques al día de quiénes son los que están expuestos. Y uno de los clientes si los clientes se suena feo, pero de los clientes de los ciberatacantes es Pemex a cada rato. Y deberían de existir ya esos protocolos para intentar pues actuar preventivamente y no reactivamente este tipo de ataques, ¿no? Así es. Mira, de acuerdo a todas las empresas en general, un estudio de Microsoft mencionaba que el 65% de las empresas sabe que es importante tener estos protocolos, pero de eso a tenerlo solamente el 40% lo tenía. ¿Y por qué? A ver, entiendo que obviamente el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo mucho más acelerado que el tema regulatorio de este tipo de protocolos, pero aún así teniendo como referencia todo lo que ya le ha sucedido a empresas del tamaño, por ejemplo, de Pemex, pues uno debería tomar cartas en el asunto. Es que mira, volvemos al punto que al final las empresas, los directivos, lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión. Y la mayor inversión... Sí, pero el día que les pase, este gasto va a exceder por completo el gasto de sentarse y empezar a hacerlo. Y no solamente eso, el gasto reputacional, ese no tienes cómo pagarlo. Totalmente. O sea, después de lo ocurrido a Pemex, imagínate, recuerdo también que esa vez que el ataque a Pemex no puedes utilizar el Excel, volvieron a utilizar facturas hechas a mano. Entonces, el proceso que tenías para pagarle a tus proveedores, más a tus clientes, todo lo que tienes que hacer, pues si te tardabas una semana en hacerlo, lo elevaste a un mes y medio, claro, y no recuperaste toda la información. Entonces, yo creo que las empresas ahí lo que deben de empezar a ver es, ahora sí que nadie experimenta en cabeza ajena, pero ver los ejemplos de lo que ha ocurrido a otras empresas del sector para empezar a invertir. Porque no solamente es tener el firewall, es tener quién tiene acceso a meter las USBs, qué acceso de información tengo, qué correos puedo llevar. Había una tendencia anteriormente que era el Bring Your Own Device,
llevar tu propio dispositivo, tu propia computadora y te la adaptaban o podían meter tus correos electrónicos. Esto ya no está pasando. Ahora nos vemos también en la penosa necesidad de que muchas empresas, con tal de mejorar procesos, están metiendo inteligencia artificial. Y a ese punto quería llegar. ¿Qué pasa con estas nuevas tecnologías emergentes como inteligencia artificial, Internet de las cosas? Bueno, blockchain ya lo has mencionado mucho, pero todas estas tecnologías nuevas que tienen estos dos lados de la moneda, ¿no? Sí, mira, yo creo que al final la inteligencia artificial es como un bebé. Más bien, quiero que la gente entienda que la inteligencia artificial es un bebé. Es como tu hijo, es el que vas a educar. Lo que tú aprendas, los sesgos que tengas tú, es lo mismo que le vas a enseñar en tu inteligencia artificial. Y estoy hablando a nivel empresarial y personal, porque muchos estamos entrenando nuestras propias inteligencias artificiales para que nos ayude a trabajar. Y esto, pues, extrapólalo a nivel profesional. Entonces, le vas a dar a llenar toda la información de tu empresa a una inteligencia artificial. Ahí tienes que decidir qué es lo que le voy a enseñar, qué información de mis clientes tiene acceso, si va a ser una inteligencia artificial pública o privada. Si la voy a desarrollar, pues tengo que tener más protocolos porque quizá me pueden venir a atacar y toda la información de mis clientes pues me la pueden robar. Pero también si de repente alguno de mis empleados dice, pues ¿sabes qué? Pues quiero reducir los procesos de trabajo para emitir las facturas hacia los proveedores, pues voy a meter toda la inteligencia artificial, sí, pero de repente la metes a un ChatGPT que es público, y el ChatGPT, toda esa inteligencia artificial, pues se va alimentando de la información de la gente. Claro. O sea, y de repente puede haber una filtración, aunque digan que no, esas empresas, siempre hay una filtración. Mínima lo puede haber. Entonces, esos datos, facturación, si los nombres de los dueños de las empresas, las cuentas bancarias, se pueden ir hacia arriba, pueden estar de manos que no deben de estar. Entonces, sí, resulta bastante complejo y pues como tú dices es algo que pues se tiene que ir viendo sobre la marcha, pero el tema es concientizar justamente a la industria, a las personas, a que pues todas estas cosas las puedan manejar tanto a nivel personal como a nivel laboral. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Se pasó muy rápido, pero un gusto que estuvieras con nosotros, Adrián. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que te sigan también, por favor? Precisamente en LinkedIn me pueden encontrar como Adrián Campos, en X como el-Campos, en las demás redes sociales, todas las demás, TikTok, Instagram, con consejos de tecnología y demás, me encuentran como el Adrián Campos. Y un consejo final a todas las empresas de energía, chequen las tecnologías de gemelos digitales, les puede ayudar a reducir costos de fabricación y sobre todo seguridad para sus empleados. Ya no llegamos a abordar ese punto que también era muy interesante, pero espero que pronto nos puedas acompañar en algún otro espacio de Expo May Talks. Ya estás apuntado también para Expo May, ¿verdad? Sí, ya estoy listo. Perfecto. Entonces, bueno, Adrián y muchos otros expertos en temas de tecnología y en el sector energético nos van a acompañar en Expo May. Recuerden, si todavía no tienen sus accesos, sus entradas o su stand para Expo May a finales de marzo del 2026, no se lo vayan a perder. Apúntense e inscríbanse para que puedan acompañarnos y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Expo May Talks.